Hola. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602, actualmente bajo la gestión artística de la Fundación Teatro de la Abadía y la dirección de Juan Mayorga. Es una gran alegría recibir esta tarde a una producción de teatro del barrio, homenaje a Billy el Niño. Están aquí los intérpretes del espectáculo. Esta excelente experiencia que acabamos de tener, Antonio Gómez, Jesús Barranco y Jessica Belda, quien además es coautora del espectáculo junto a Ruth Sánchez, una función dirigida por Eva Redondo, que se disculpa por no podernos acompañar, tiene compromisos laborales también esta noche en otro teatro. Jessica, si quieres comenzar contándonos, este es un espacio que tenemos los viernes tras la función de compartir. Sabemos que el teatro no se explica, pero de alguna forma puede haber también como un momento de acercamiento, de reflexión, de comentarios que el público quiere hacer, y es también la oportunidad pues de tener más cerca al equipo artístico. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. El Teatro del Barrio os convoca, parte de vosotras y lo presentáis. Partió de nosotras. Nosotras ya llevábamos otras 2 obras escritas juntas, que la primera fue la sección Mujeres en el fascismo español, la segunda fue Españolas Franco Muerto, que iba sobre las mujeres en la transición, y en esa obra empezamos a investigar, o la primera tesis que planteamos en la obra era hablar, contraponer, de algún modo lo silenciado que había estado todo el movimiento de derechos que había conseguido el asociacionismo feminista, porque al final los derechos de las mujeres se consiguieron gracias a un movimiento colectivo de asociacionismo que no aparecía en ninguna referencia en bibliografía, no había prácticamente ningún registro de todo esto. Contraponer este silencio con la violencia y el ruido que nos habían vendido que había implicado la transición. De algún modo, un ruido que también fue muy conveniente para llegar a unos pactos a los que se llegaron, acallando unas voces que podían ser más críticas. Por tanto, empezamos a hablar de ese ruido mediante Billy el Niño. Y claro, la obra al final lo que acababa pasando es que Billy el Niño era un personaje tan potente que acababa haciendo tanto ruido que otra vez volvían a quedar como silenciadas las mujeres de las que queríamos hablar. Y entonces nos dimos cuenta de que teníamos 2 obras de teatro y las separamos. Y primero hicimos Españolas Franco Muerto y luego escribimos Homenaje a Billy el Niño. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Y a Eva la invitasteis a dirigir el espectáculo o fue parte también? ¿Cómo surgió esa vinculación? Luego el texto se lo propusimos al Teatro del Barrio, el Teatro del Barrio quiso producirlo y entonces buscamos directora y fue Eva Redondo. Y la verdad es que ha hecho un trabajo maravilloso porque teníamos mucho miedo de la dirección de este espectáculo por las torturas que narraba, ¿no? A nosotras nos daba mucho miedo el ficcionalizar la tortura. Nosotros somos actores, estamos aquí, no estamos sufriendo una tortura de verdad, no estamos, entonces de alguna manera el fingir que nos pegaban en escena, el fingir todas estas acciones nos daba mucho miedo, nos daba mucho respeto y creo que Eva ha conseguido llevarlo a un plano en el que el equilibrio entre la emoción, lo racional, entre la narración, que es maravilloso. Me parece además, para mí algo que ha hecho muy bonito en este espectáculo es que yo no vengo al teatro a hacer una obra de teatro, de algún modo vengo a hacer un homenaje. Para mí se ha convertido esta obra en un acto performativo, en un homenaje de verdad y una manera de quitarle esas condecoraciones, esas medallas que no se le quitó en vida a Billy el Niño y homenajear a todas las víctimas, que no son solo víctimas, que son personas que han luchado durante toda su vida por nuestros derechos y que ahora aún siguen luchando, muchos de ellos y muchas de ellas, y hacerles un homenaje. Y para mí es más que una obra de teatro, es un homenaje, directamente. Y es un homenaje también al teatro y a la posibilidad que el teatro tiene de algo que en la historia ha funcionado de una forma, traerlo al presente y volverlo a escribir.
Sí. también tiene ese componente. Jesús, Antonio, un espectáculo como este que tiene una dramaturgia tan rica, tan poderosa, pero que mezcla lo dramático, lo narrativo y también tiene una base documental tan grande que nos toca tan profundamente. ¿Cómo es el proceso de investigación y de acercamiento a esta dramaturgia donde se pasa por tantos personajes? ¿Cómo es esto? En mi caso fue, claro, yo no tenía ni idea de este... Yo había escuchado algo de Billy el Niño y había visto, cuando veía a lo mejor la televisión con mi madre, alguna imagen de él que le perseguían por Madrid, los periodistas. Era un personaje muy misterioso. Y la información me vino gracias a ellas, a Ruth y a Jessica, porque empezamos el proceso de ensayos y fue un proceso de información sobre este momento histórico y sobre el nivel de tortura sistemática que se hizo en la DGS, que yo tampoco tenía ni idea. Yo no pertenezco a esa generación, soy hijo de esa generación. Mis padres no sufrieron esas torturas, pero con este espectáculo me he dado cuenta de que mucha gente la sufrió y sobre todo muchas mujeres. Eso es porque parece ser que Billy el Niño, por lo que nos contaban ellas, era muy jodido con las mujeres. Entonces empecé desde una manera muy ingenua, yo diría que incluso naif y emotiva, aprendiéndome el texto en un lugar además súper contrario al teatro, que era un monasterio de clausura. Me aprendía el texto y era una barbaridad empezar a decir, por ejemplo, la tortura Chato Galante o las barbaridades de Billy el Niño, y decía, pero esto es verdad, esto ha ocurrido. Y no solamente ha ocurrido, sino que hay un lugar que ahora se está cuestionando, que es la DGS, ahí en la Puerta del Sol, donde muchas personas han sufrido con 18, 19 años, en un momento en el que se supone que no había tortura. Y para mí eso fue... O sea, yo me fui enterando por ellas. O sea, que de alguna manera yo me siento muy... A veces me siento con la cosa de... pido perdón por no conocer la información y gracias a ellas he podido conocer. Sí, nosotros de hecho, a mí en mi caso es igual, o sea, el trabajo real de documentación lo han hecho Jessica y Ruth porque en mi caso lo mismo, yo había oído de oídas y tal, de hecho, pues le contaba a la gente, voy a hacer una obra que se llama Homenaje a Billy el Niño, me decían, qué guay, vas a hacer de vaquero. Bueno, no exactamente, o sea, que es una historia trágicamente real y para lo que nos ha servido a mí, en mi caso, conocer más de este señor, porque yo, así como Jesús sí tenía pues, la imagen de Martín Villa y tal, de este monstruo no había ningún tipo de información, o sea, buscabas en internet, no había nada, y gracias a las personas que pasaron por las manos de este cabrón, nos han dado información real de este tío, de casos concretos. El último día en el Teatro del Barrio, una señora nos decía que ella había asistido a la boda de este hombre en Extremadura y tal, que fue como... Y ha sido muy enriquecedor, además de un trabajo... Yo creo que es un trabajo de cerrar heridas, ¿no? Intentar homenajear a toda esta gente que lo pasaron tan mal y que lucharon por los derechos que tenemos hoy en día, ¿no? Antes de darle la palabra al público, me resulta curioso y me interesaría saber también, es una función que toca temas muy recientes, es una historia que siguen presente en gran medida, ¿no? Y en la que también mencionáis nombres importantes. Sí. ¿Esto qué impacto ha tenido en la recepción? ¿Hay algún incidente o algo que podáis relatarnos de la relación entre teatro y vida, realidad y ficción? No deja de ser una ficción sobre la realidad, la propuesta que hacéis, pero las lecturas que se hacen, que el público, cada persona hace una lectura particular también, lógicamente. Si nos queréis contar algo de esto. De la recepción que ha tenido... Sobre la recepción y sobre la relación entre los nombres públicos y los hechos que se narran y la reacción de la audiencia. A ver, yo separaría como dos vertientes en estas reacciones. Por un lado, en cuanto a los nombres públicos que salen en escena, mucha gente se sorprende de muchos nombres. Pero bueno, la realidad que tenemos es que estas personas firmaron una carta apoyando a Martín Villa.
Entonces, bueno, la sorpresa está ahí. Supongo que es un descubrimiento también de cierta construcción de nuestra democracia sobre qué pilares se ha sentado. Y por otro lado, para mí lo más emocionante en cuanto a la recepción ha sido la recepción de las personas que nombramos. Muchas de las personas que nombramos siguen ahí y han venido a ver la obra, y es escalofriante impacta mucho, a mí me bloquea cuando sé que viene alguien que ha sufrido las torturas. Bueno, Cuchi, que yo hago de Cuchi en un momento, ha venido un montón de veces. Yo al final ya le decía, bueno, dirígeme. Y al principio tenían miedo de venir, e incluso hubo mucha gente que tardó muchísimo. Y luego la verdad es que a nosotros nos ha impactado su recepción. Se han sentido como muy agradecidos, se han sentido muy emocionados, y luego además no nombramos a muchísima gente que va apareciendo, y aparecen cada vez más gente que fue torturada. Mucha gente ha venido a ver la obra y sorprende después las ganas que tienen de contar su relato y de contarnos su experiencia. Y después cuando salimos de los teatros, mucha gente se acerca y nos cuenta su experiencia. E incluso nos corrige. Al principio del texto nos corregían muchos datos. Que no se llamaba Leoncio, se llamaba Leonino. Que él huyó. O sea, que él no huyó. Que nos van corrigiendo las versiones, y esto es precioso. Sí, lo más bonito es que luego nos fundimos en un abrazo con todas estas personas que han venido, y es realmente mágico, porque sí que te sientes partícipe de ese trabajo social que estamos haciendo, creo. Lidia Falcón vino y estaba muy emocionada porque, claro, ella 7 veces estuvo en la DGS torturada, y para ella fue muy impactante verse ahí. Vino al camerino y estaba... A mí a veces me gustaría, a veces no, me gustaría que estuviera en el público Rodolfo Martín Villa. Para que también se viera apelado, porque es verdad que él ha admitido que ha habido alguna tortura de manera, o sea, como en algún momento hubo alguna tortura, pero era de manera sistemática. Y es verdad que al Teatro del Barrio no va a venir Rodolfo Martín Villa, pero sería genial que en algún bolo apareciera, porque se establezca el diálogo, claro. Muchas gracias. ¿Comentarios, preguntas? Primero quería felicitaros, sobre todo a la conductora, por el planteamiento, cómo ha sido la propuesta que habéis hecho. Me ha parecido muy interesante. Como una narración de hechos se haya teatralizado de esta forma tan bonita. Me parece muy interesante. Y luego, pues eso, el poner, palpar, y sobre todo, me gustaría que hubiera generaciones más jóvenes. Nosotros hemos conocido esto, pero los más jóvenes que conocieran esto que me ocurrió y que aún ocurre. Ojo. Vamos, ya no hay Martínez Villa, pero hay otros personajes, y los Billy niños siempre estarán ahí, dispuestos a actuar. Pero sí me ha gustado mucho esa apuesta de este. Yo, otra pregunta. Habéis hablado de la parte de las víctimas, pero claro, sé perfectamente que no va a ir un Rajoy ni un Aznar, ¿no?, al teatro. Pero me pregunto, ¿Antonio Gutiérrez ha asistido? No ha venido. No ha venido. Ha venido. Pero Bueno, es que si ha venido no lo sabemos. Hidalgo supongo que menos, ¿no? Pero sí, o sea, no habéis tenido nadie No. implicado. No, para ver qué reacción tenía. Ya. Porque supongo que en ese escrito que nosotros conocemos la historia bastante, ¿no? Porque tenemos la que tenemos, ¿no? Pero a mí esa carta yo no sabía. Esa O carta. sea, esa carta yo no la sabía. No sabía que habían dirigido a Argentina. Y además eso me ha sorprendido, ¿eh? Y algunos firmantes. Esa carta, a mí también, cuando estaba aprendiendo el texto, cada vez que se decían los nombres, y claro, y termina con Rodríguez Zapatero, o sea, Sí, sí. de pronto, Sí. sí.
yo agradeceros de verdad por no sé, por algo tan necesario, yo creo, ¿no? Yo que sé, hay un informe del País Vasco, hay 4.000 torturas en el País Vasco, documentadas. El documental, Con sí. Navarra, lo he visto. 5.000. O sea, eso ya lo dice todo, ¿no? 5.000 es tremendo, vamos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? No me acuerdo, es que soy malísima para los... ¿Cómo es el título del documental ese? Que es buenísimo. El documental del que hablas, que es buenísimo. La carpeta... La carpeta blanca. La carpeta azul. La carpeta azul. Eso. La carpeta azul, sí. Sí. Y son 5.000, vamos. Y yo estuve en San Fermín en el 78. Ah, Era un niño de 14 años. Vale, joder. Sí. Y Martín Villa dijo aquello de los vuestros son asesinatos, los nuestros son errores. Dijo una frase terrible, vamos. Terrible. Pues yo cada vez que pienso, o sea, cuando me pongo las gafas y digo, voy a tratar de entender a este hombre, que es tremendo, ¿eh? Es tremendo que esa frase me parece brutal. Esa es brutal, sí. Sí, sí, sí. O cuando Fraga... Las grabaciones de San Fermín eran disparar, no os importe matar. Sí. O sea, era literal, dicen, no os importe matar, disparar, no os importe matar. Ha reconocido la responsabilidad Sí. de él, lo que pasa es que al no ser un ataque sistemático, lo que no reconoce y no se reconoce es el ataque sistemático contra un grupo de la población, que es alucinante, Claro, que no se entienda. Se atacó Montejurra con la Red Gladio, Sí. que ahí estaba Cheriz, el libro de Cheriz, que era de la Red Gladio, y que era... Sí. Yo no sé si conoce la historia de Teresa Rilo, la mujer de Cheriz. Pues no la conozco. Pues es Teresa Rilo, Cheriz se casó con ella era de Donosti, Ana María Pascual escribió un libro contando, se hizo amiga de Teresa, el era de la Red Gladio, venía de la AAA, Sí, de claro. Argelia, vamos, la historia es tremenda, vamos. Sí. Y este fue de los que estuvo en Montejurra, implicado en todos los asesinatos de la AAA y todos los nombres estos. Hay un libro muy bueno, que se llama Guerras no ortodoxas, que cuenta todo el tema de Gladio. Ujú. Bueno, pues nada, quería felicitaros, me ha encantado la obra, el final ha sido súper emocionante, la verdad que ha sido terrible. Y a pesar de todo eso, os dejáis tanto, tan terrible que es increíble. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la ESMA en Buenos Aires hace poco, que es un macrocentro de torturas brutal, y de todo lo cruento que vi allí y que escuché, aunque la guía era muy delicada, no trataba de encontrar el morbo y las torturas las pasaba un poco de lado. Eran muy parecidas a estas, algunas más sofisticadas, pero eran muy parecidas. Lo que más me llamó la atención es que los torturadores convertían su trabajo en rutina. Y los testimonios de los torturados decían que escuchaban antes de esos torturados cómo hablaban del partido del River, o cómo... Y luego, como un trabajo más, pasaban a torturar. Eso me pareció absolutamente terrible. Y lo que también me ha parecido terrible es que todavía, hasta el 2022, a este tipo psicópata no se le haya quitado las medallas. Y que todavía siguen gentes homenajeadas, como por ejemplo en la desbandada, los 3 almirantes estos que intervinieron en el cruento ataque a la población que huía, están en el pabellón de los hombres ilustres en San Fernando. ¿En serio? O sea, que es que de estos ejemplos hay miles. Madre mía. En España. Sí. Así que es muy triste. Y con respecto a lo de antes que decía el espectador, cuando a Fraga le preguntaron sobre Enrique Ruano y la familia le preguntó, es que no se puede haber caído por la ventana. Dice, ten cuidado que tienes una hija. Ese es el flamante presidente de honor del Partido Popular. Dijo esto, ¿eh? Sí, Sí, eso está escrito, sí. ¿no? Sí, es así. Es impresionante. Sí, por favor. Sí. Bueno, buenas noches y daros la enhorabuena, que ha sido excelente. Ha sido una maravilla la obra, pese a que pues, es muy dura y te hace un poco pues, plantearte pues, muchas cosas. Yo ya nací en democracia, nací en el 83, pero muchas personas también de los años 80 nos importa mucho la historia de España. Y bueno, quería hacer una reflexión y luego un par de preguntitas breves. La reflexión es que, aparte de toda la crítica a responsables políticos y sindicales, que como ha dicho el compañero, al final es extraordinario, porque conectáis lo que es un homenaje a
a los torturados y torturadas con una crítica a mucha gente de todo el espectro sindical y político. Y me parece que es excelente. Pero aparte, la crítica política está ahí y estoy muy de acuerdo, pero que creo que hay también una responsabilidad a nivel, y lo digo con 40 años, que creo que hay una responsabilidad a nivel social, de sociedad. Porque cuando tú te interesas por historias del pasado, te dicen, es que eso ya pasó, es que hay que seguir adelante, es que no merece la pena mirar atrás. El otro día estábamos compañeros de la universidad en una charla, bueno, era como una especie de recorrido que fuimos con un guía sobre Segunda República y Guerra Civil en el centro de Madrid, pues diversos sitios. Claro, en otros países, en Alemania, en Chile, en Argentina, hay como yo creo, una especie de deseo de la población, independientemente de las ideologías, de conocer su pasado. Aquí, si quieres conocer tu pasado, ya te están diciendo, eres un rojo. Es que te da. Y bueno, aparte de esta reflexión, y perdona que me río mucho, 2 preguntas. ¿Cómo fueron los ensayos? Porque se ve que el texto es de calidad, es profundo, tiene un montón de matices, una hondura enorme. ¿Cómo fue ensayar esta obra antes de poneros delante de los espectadores? Que nos contéis un poquitín. Y luego, ¿qué referencias artísticas teníais? A mí personalmente, me acordaba de la peli de Missing de Costa Gabras y bueno, básicamente de todo lo que ha sido el teatro de Bertolt Brecht, sí, que yo creo que es cualquier persona que se acerque a la historia de cualquier país, pues Bertolt Brecht es como un gigante. Y muchísimas gracias. A ti. Bueno, en cuanto a referentes, Costa Gabras, Bertolt Brecht, no, pues están ahí, claro. Sí, también Eva nos comentaba que ella estaba muy interesada o de alguna manera hacía diálogo cuando estaba ensayando con algunas de las piezas documentales de Andrés Lima, que también está en ese lugar con SOC y SOC 1, SOC 2, también era un referente que... Sí, bueno, el proceso de ensayos, hablo yo por mi parte, yo lo he pasado muy mal. O sea, yo, el primer mes de funciones, cuando venía gente a ver lo que han pasado por ello, yo no me podía quedar en el teatro porque me daba mucha vergüenza. Al mismo tiempo me sentía muy orgulloso, ¿no?, por haber, no sé, hacer este ejercicio social y ayudar a la gente a, no sé, acompañarles en este proceso. Pero, no sé, luego, independientemente de eso, nos lo hemos pasado muy bien, porque somos 3 payasos y bajo la batuta de Eva Redondo, que es la directora, ha sido muy gratificante. Sí, Eva, el proceso de ensayos, Eva siempre trataba de quitarle peso, sí. Incluso nos proponía juegos para ver cómo sacar de nosotras lo más guay, lo más... para también ver el contraste, porque es que, claro, yo cuando estoy haciendo el final y estoy diciendo, María, o sea, o sea, si yo lo dijera, o sea, si yo cuando estoy en mi casa, digo, Mariano, o sea, Alnar, o sea, que me salen, yo no puedo decir esos nombres todos los días. Entonces, ensayando, Eva permitía que pudiéramos estar como niños y acercarnos incluso a lo más jodido, también de las personas que han sido torturadas, desde un lugar casi como si fuéramos a ese lugar de ingenuidad de esas personas antes de ser torturadas. Esas personas jóvenes que fueron torturadas por un hombre horrible. A ese lugar, cuando estábamos en el momento de contarlas, eran personas muy jóvenes. Vino uno de los que yo hago, Willy, y me miraba como diciendo, ay, me acordó de cuando yo tenía 19 años. Y yo creo que eso formaba parte de los ensayos. No estar en el lugar denso o solo crítico, sino estar en esa especie de ingenuidad que le va a pasar algo terrible, ¿no? Muchas gracias. Sí, el tono desde el que se cuenta
ya sabemos que es fundamental también para el proceso de recepción y para el proceso del hilado de la memoria dentro de la concepción del espectáculo, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Sí, por favor. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque ha sido una obra maravillosa. Y lo segundo es que me alegra mucho que todavía haya personas dispuestas a contar la verdad y a ser valientes, porque, por ejemplo, este curso en la universidad, yo le dije a mi profesor que en el 75 no había acabado las represiones a la izquierda y él lo negó delante de toda la clase, dijo que era una barbaridad y que eso no había pasado. Entonces, pues me alegra que haya gente que todavía está dispuesta a contar la verdad, a contarnos, ¿sabes? Jo, sería guay que ese profesor estuviera aquí. Mañana tenemos una nueva función de la obra. A ver si viene. Avísalo, avisa a tu profesor. Si Una puedes función para avisarlo, profesores. que venga. Sí, las dictaduras y las torturas lamentablemente no son un problema del pasado, son un problema del presente. Memoria en algunos casos y realidad en muchos países del mundo todavía, ¿no? Sí, con respecto a lo que decía, no sé quién hablaba de la diferencia de, bueno, pues en Portugal, por ejemplo, que tienen un museo maravilloso sobre la memoria, hay un montón de museos de memoria en muchísimos otros países, Aquí tenemos el Museo de la Memoria, no sé si lo conocéis, es el de Salamanca, que hay toda una exposición sobre los masones. Entonces, hay objetitos de la guerra en la que ponen a los dos bandos al mismo nivel y luego una sala donde que imitan, o sea, que escenifican un poco la sala de reunión de los masones y te hablan de los masones. Es bestial. O sea, me parece una poca vergüenza, me parece una burla tan grande a nuestra historia y a la memoria que, vamos, yo salí riéndome del museo pero con ganas de llorar, o sea, tenía una rabia, porque de algún modo es una manera de justificarlo. Sí. O sea, estaban justificando precisamente las atrocidades que se cometieron. Y claramente se estaban posicionando en un lugar. Y este es nuestro Museo de la Memoria. Luego, sin embargo, por ejemplo, en La Jonquera, hay un museo del exilio que es maravilloso. Por si no lo conocéis, La Jonquera, justo. Está muy bien. Pero bueno, esto, simplemente quería responder a... No sé por qué he dicho esto, la verdad. Bueno, muy bien dicho. Una última intervención. Me parece muy interesante todas las reflexiones que habéis compartido. Enhorabuena por la obra, me ha encantado. Sobre todo el final, me uno al compañero, el final me pareció súper emotivo y súper bonito. Y hablando de lo que estás hablando, de cómo se trata la memoria en España, creo que es muy interesante ir al lugar de memoria y ver cómo se trata. Solo hay que hacer una visita al Valle de los Caídos, que es vergonzoso, a las trincheras de Rivas que están ahí abandonadas. Toda nuestra memoria democrática está completamente abandonada. Te vas al Museo del Ejército de Toledo y si te fijas en las pegatinitas que hay de héroes de la patria, yo cuando fui al museo me fijaba en las pegatinas y pensaba que habían sido grupos de chavales de derechas que habían ido viendo las pegatinas y resulta que eran, o sea, casi las arranco, y eran pegatinas del museo oficiales reivindicando la memoria de figuras que no deberían estar reivindicadas. Y yo viendo la obra estaba pensando todo el rato en las declaraciones esta de la mujer esta de Vox de que Franco era un personaje histórico. Y estaba todo el rato pensando en esas intervenciones, ¿no? Viendo como realmente, yo creo que la juventud de este país sí que vive eso como si fuese una historia, ¿no? Como si no vemos la realidad de esto que pasa, no ponemos cara a la gente que ha sufrido esas torturas a las que vosotros reivindicáis aquí. Y yo trabajo con adolescentes, creo que es súper necesario. Me ha parecido que habéis hecho un trabajo de documentación impresionante, que lo habéis plasmado todos los hechos históricos, me parece muy interesante cómo lo habéis hecho. Yo se lo recomendaría a los chavales a ver si vienen, porque creo que es muy desconocida esta figura, como comentaban también las personas que están aquí. Todo lo que ha pasado en nuestra historia, el tema de los GAL, la gente no sabe ni que existió eso, y estamos hablando de historia ya recientemente moderna, o sea, relativamente moderna. Y me parece un trabajo súper necesario que habéis hecho, creo que está genial. Y yo intentaré también que junto con tu profesor, mis chavales que aprendamos todos. Y me ha parecido genial la obra, enhorabuena. Gracias. Por favor. Yo una reflexión que quiero compartir, que tampoco es que tenga yo muy trabajada, pero me da la sensación como que
nos han hecho creer que la memoria es algo que no va con nosotros, incluso a mí misma. O sea, yo, por ejemplo, en la presentación del libro de homenaje a Billy el Niño, que lo presentaba con Cuchi, con Felisa Echegoyen, que es la que interpreto, yo hubo un momento que yo no sentía, o sea, yo hubo un momento que dije, ¿yo qué voy a decir ahí? Yo no tengo absolutamente nada que decir, la historia no es mía. De algún modo yo me estoy apropiando de una historia que no me pertenece. Hasta que de repente le di 1000 vueltas, me pasé noches sin dormir diciendo yo, ¿qué hago? Ahí apropiándome de un dolor que no es el mío. Hasta que entendí que claro que es el mío. Que yo vivo en una sociedad y en una democracia que se ha construido en base a esto. Y que siguen pasando casos, que sigue habiendo torturas, como por ejemplo todo lo que aparece en el documental de la carpeta azul, que sigue... Y entonces es como que durante un tiempo nos han hecho creer que la memoria no va con nosotros, ¿no? Todo este mantra de no, pero es que esto ya hay que pasar página, ¿no? Todo esto que nos han dicho 40.000 veces. Y claro, no lo sentimos como propio. Ha habido como una desapropiación de la memoria que ahora, paradójicamente, se la están reapropiando para darle la vuelta. Claro. Entonces, claro, creo que hay que ser consciente de cómo nosotros somos también víctimas de todo esto que pasó. Y reivindicarnos desde ahí. Desde nosotros también nos toca, nos afecta en nuestra vida y en nuestro día a día. Y en nuestra construcción identitaria. Bueno, ya está. Simplemente esto. Para el Teatro de la Abadía y el Corral de Comedias es muy importante el compromiso con la memoria, con la historia y con la herencia, y nos enorgullece mucho tener espectáculos como este en nuestros escenarios. Muchas gracias, Antonio, Jesús, Jessica, y a vosotras y vosotros el Corral siempre os está esperando. Muchas gracias.